Sí, maestra, ya está. Muchas gracias. Bueno, entonces adelante, Lisa, gracias. Listo, muchas gracias también, maestra. Y bueno, de antemano, muchísimas gracias por el interés. Por el interés por los libros, por los textos. Para mí es un honor que se esté considerando el tema de utilizarlo en el Conservatorio Nacional de Música y con mucho gusto pues voy a proceder pues a indicarles un poquito cómo surgió la idea de realizar estos textos y también un poquito cómo es la propuesta, ¿no? Entonces, quisiera compartir pantalla, no sé si tengo el acceso. Sí, sí lo tengo. Perfecto. Entonces, bien, en principio, la serie de textos se trata de una colección, ¿no? Son 3 volúmenes de lenguaje musical con su respectivo cuaderno de trabajo, que justamente ya lo vamos a conocer. Entonces, bueno, en los ámbitos de la propuesta, en lo personal, quise generar un cambio, ¿no? En 3 cosas fundamentales. Primero, el diseño, ¿no? En el diseño de los libros, un poquito propendiendo a que sea un material didáctico, a que sea un material también atractivo para los chicos, como ustedes como yo fuimos estudiantes y todos estudiamos con algún libro que de pronto pues visualmente no resultaba tal vez muy atractivo, tal vez eran copias, tal vez era todo en blanco y negro y, y bueno, entonces parte de la propuesta era generar un material que pudiera ser más llamativo para los chicos, ¿no? El segundo ámbito de la propuesta también es referente a los contenidos. No todos los textos o los materiales con los que trabajamos, creo yo que tienen todo el material que realmente se necesita dentro de la clase de lenguaje musical, de solfeo, ¿no? Unos se especializan más en el tema de los ejercicios de lectura práctico, otros en cambio tal vez solo tienen el tema de la teoría. Entonces, mi propuesta era como generar un material que tenga todo lo que se puede necesitar dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de lectura musical, de lectura de partituras, de lenguaje musical en general. Y finalmente también una propuesta metodológica que surgió básicamente de la experiencia, ¿no? En mi caso he tenido la oportunidad, o tuve la oportunidad hace ya unos años, de poder impartir la asignatura pues del lenguaje musical o de solfeo, como lo conocemos normalmente en el conservatorio, pues en todos los niveles, ¿no? Que teníamos hasta el cambio del currículo. Entonces, esa experiencia generó en mí varias inquietudes, varias ideas de cómo tal vez podríamos ayudar un poquito en la mejor asimilación de los contenidos, también aprendiendo cómo los chicos van también recibiendo esos contenidos, qué reacción tienen ellos con esos contenidos, qué dificultades tienen ellos con esos contenidos y qué podrían necesitar para poder mejorar en este caso sus resultados. Entonces, estos, como les decía, son los ámbitos de mi propuesta. Entonces, paso al primer ámbito, el ámbito del diseño. Entonces, bueno, realicé una inversión para poder contar con textos con edición de imprenta en full color, ¿no? Y con diseños musicales, con colores cálidos, colores, bueno, a mi criterio y al de los diseñadores, pues un poco llamativos, ¿no? También la idea era contar con ilustraciones gráficas, perdón, paso a compartirles las carátulas, ¿cierto? Entonces acá tenemos el primer libro, ¿no? Lenguaje musical 1, con su respectivo cuaderno de trabajo 1, sobre el que vamos a tratar más adelante. Tenemos el tomo 2, de igual manera, con su cuaderno de trabajo, y finalmente el tomo 3.
Entonces, como pueden ver, pensando un poquito en que sean también un poco diseños modernos, un material más orientado y más actualizado hacia las necesidades de nuestros chicos en la actualidad, ¿no? Ahora, les hablaba un poco sobre la idea de que tengan ilustraciones gráficas. Eso era, por ejemplo, una de las cosas que me parecían más necesarias para los chicos, sobre todo también el tema de que ellos puedan tener un material de consulta porque todos los profes en su momento les damos las explicaciones a los chicos, de pronto dibujamos en la pizarra, ¿no es cierto? Y hacemos un hermoso cuadro en la pizarra. Los chicos de pronto toman apuntes y en los apuntes ellos lo toman como pueden. Y a veces esos apuntes terminan perdiéndose y al momento de rendir los exámenes, rendir las pruebas, pues ellos están, ¿cómo era esto? ¿Cómo era lo otro? ¿Tienes tú? ¿Tengo yo? Y ahí tenían como este déficit, ¿no? De un material. Entonces la idea era que los chicos tengan ese material de consulta, que llegado un examen, llegado un parcial, ellos tengan precisamente dónde volver a revisar y dónde recordar, ¿no? Y que este material sea con ilustraciones, es decir, con dibujos, ¿no? Con esquemas que sean lo más didácticos para ellos, que les permitan entender rápidamente. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo en el libro uno, en donde tenemos graficado las líneas y los espacios en clave de fa, en clave de sol, cómo van dándose los nombres a las líneas y espacios. Acá tenemos otro ejemplo ya en el libro 2, en donde tenemos tablas, ¿no? De contenidos para los compases simples, compases compuestos, también dibujado cómo se debe hacer la marcación, las alteraciones, entre otros. Otro ejemplo, en este caso en el libro 3, en donde tenemos unas tablas, ¿no? De contenidos, donde tenemos ya armaduras, y tenemos también un resumen de los intervalos estudiados hasta ese momento. En fin, o sea, la propuesta dentro del diseño, le he colocado yo, es este tema que tenga estas ayudas gráficas, que considero que son muy significativas al momento del aprendizaje con los chicos. También entre la propuesta del diseño está el tema de que, como decía, que sean material agradable, motivador, tablas explicativas y de resumen, como justamente les acabo de mostrar, ¿no? Por favor, pueden interrumpirme en cualquier momento si alguien tiene una pregunta o una consulta, estaré gustosa en tratar de responder lo mejor posible. No sé si hasta aquí alguien desea participar. Si no es así, continuamos. El siguiente eje de la propuesta era referente a los contenidos. Entonces, justamente fue un momento de coyuntura el tema del desarrollo del nuevo currículo, como ustedes conocen, para el bachillerato en ese momento complementario en artes, ¿no? Que se inauguró también con un cambio tanto en la duración, en años del bachillerato artístico, como también en los contenidos, ¿no? Entonces se generó un nuevo currículo que ustedes saben está vigente a partir desde el año 2015 y también esta propuesta quiso ser una respuesta a esa necesidad que se generaba a partir de ese momento coyuntural que vivimos, ¿no? Entonces se consideró los contenidos oficiales que contiene el nuevo currículo que está vigente, como digo, desde 2015. Otra de las propuestas en cuanto a los contenidos es la división por unidades didácticas. ¿Sí? Como ustedes saben, a partir justamente de este cambio que tuvimos, el año lectivo en nuestro caso se ha dividido en 2 quimestres y cada quimestre, bueno, en ese momento cada quimestre se dividía en 3 parciales, ¿no? Ahorita que estamos en la virtualidad estamos en 2 parciales, bueno, ahí siempre ha habido sus cambios, pero en ese momento fueron 2 quimestres con 3 parciales cada uno.
Entonces, se pensó, o la propuesta, en este caso mi propuesta, era responder también a esa estructura, ¿no? Y ofrecer tanto a los maestros como a los estudiantes unidades didácticas que se ajusten un poquito también a esa temporalidad a la que teníamos también que sujetarnos dentro del conservatorio. Es así que les voy a mostrar, permítanme un momentito, voy a dejar de compartir un momentito solamente para poder mostrarles el material. A ver, aquí. Listo. Entonces, esto lo pueden ustedes observar más fácilmente en la sección de contenidos del libro. A ver, algo pasó por aquí. Perdón un momentito, vamos a resolucionar esto. Aceptar. Ya. Error interno. Ajá, no sé qué pasó. Pero bueno, en todo caso vamos a abrir nuevamente el material. Y vamos a solventar esto. Permítanme un momentito. Listo, lo tenemos resuelto ya. Entonces, quiero compartirles en el archivo del libro 1, ¿sí? En la tabla de contenidos, ustedes podrán observar justamente este detalle de las unidades, ¿no? Ahora, las unidades contienen un avance, digamos, prácticamente a la par de teoría musical y lectura musical. Es decir, que tenemos justamente aquí, por ejemplo, tenemos teoría de la música, unidad 1. Ay, perdón, esto no está saliendo bien. Bueno, quiero intentar señalar. Todo esto sería la primera unidad, ¿no es cierto?, que abarca teoría de la música y lectura musical. Entonces, todo esto sería abordado en el primer parcial, o al menos esa era la intención. De igual manera tenemos luego teoría de la música unidad 2 y lectura musical unidad 2. Entonces la intención un poquito es que la teoría de la música les ofrezca a los chicos las herramientas necesarias para poder resolver después sus ejercicios prácticos de lectura. Luego tenemos igual unidad 3, igual de teoría de la música y de lectura musical, unidad 4, unidad 5 y finalmente la unidad número 6, con lo que terminaría el año lectivo en este caso. Entonces, también parte de la propuesta era el tema de que sea un solo texto para todo el año lectivo. Con frecuencia antes, sobre todo cuando trabajábamos por semestres, los chicos tenían que adquirir un libro el primer semestre y un libro el segundo semestre. Entonces, ya cuando pasamos por quimestres como años lectivos, entonces la propuesta era contar con un solo material que les durará a los chicos durante todo el año. Ahora, continuando un poco con las propuestas, la otra de las propuestas era justamente esto, ¿no? La presencia de contenidos de teoría musical para desarrollarse a la par de los contenidos prácticos. Como les comenté anteriormente, era una necesidad muy sentida, porque como les decía, los textos que a veces se utilizan tenían solamente los ejercicios de lectura, más no tenían explicaciones teóricas, ¿no? Y la dificultad de los chicos ante los exámenes, ante los parciales, de no tener dónde estudiar para los contenidos de teoría, que por supuesto también se les evalúa, ¿no? Bien, ahora, otra de las propuestas en cuanto a los contenidos es justamente el abordaje de destrezas quizá poco desarrolladas en los estudiantes, ¿no? Como el tema de la caligrafía musical. Creo que me salté algo, permítanme ustedes. Sí, me salté una lámina. Me disculpan ustedes, voy a volver a esta lámina, ¿no? Otra de las propuestas
esto de las actividades prácticas para la verificación del aprendizaje de los contenidos teóricos. Aquí me voy a quedar un poquito de tiempo. ¿A qué me refiero con estas actividades prácticas? Me refiero a básicamente los cuadernos de trabajo, ¿sí? En los cuadernos de trabajo vamos a encontrar actividades donde nosotros como docentes podemos evaluar el aprendizaje de los chicos y podemos también favorecer que ellos vayan relacionando los contenidos, vayan dándoles la vuelta, vayan encontrando la aplicación a los mismos. Entonces, quiero compartirles el cuaderno de trabajo número 1, en el que justamente vamos a poder tener un ejemplo de esto. Vamos allá. Aquí está. Listo. Entonces, este es el cuaderno de trabajo número 1 y tenemos aquí la primera actividad. Entonces, justamente la actividad nos dice, identifica en qué línea o espacio del pentagrama se encuentran las cabecitas de nota. Entonces, de momento, una actividad muy sencilla, muy práctica, justamente también surgida de la experiencia, porque en el tratar con los chicos, noté muchas veces que les resultaba difícil identificar esto, ¿no? Que uno les decía, ah, mira, esto se escribe en el segundo espacio, y le quedaban a uno mirando con cara de... Y también el tema de desarrollar en ellos justamente esta habilidad de contar siempre las líneas y espacios del pentagrama de abajo hacia arriba. Como ustedes saben, en música lo contamos de abajo hacia arriba y a veces a los chicos les cuesta un poquito este cambio de perspectiva, ¿no? La mayoría tiende al principio a contar de arriba hacia abajo. Entonces, un ejercicio muy sencillo para trabajar este pequeño detalle que en ocasiones aparece, ¿no? También, aquí me adelanto un poquito en lo que decía de la destreza de la caligrafía musical, ¿no? En esta actividad les propongo aprender a dibujar correctamente las claves musicales, ¿no? Y con ayuda del maestro, maestra para lograrlo, entonces llenar los siguientes pentagramas y trabajar en ello como digo, la caligrafía, ¿no? El dibujar la clave de sol, dibujar la clave de fa. Más adelante habrá actividades como dibujar ya las figuras, ¿no? Importante, por ejemplo, saber cómo dibujar, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasaba muchísimo, saber cómo dibujar, los chicos tienen mucha dificultad de saber cuándo va la plica hacia arriba y cuándo va la plica hacia abajo. Y si la plica va hacia arriba, a veces le dibujan a uno una B grande. Y si la plica va hacia abajo, a veces le dibujan a uno una Q. No sé si les pasa, a mí me pasaba como muchísimo. Y también a veces ponían la plica en el medio que parecía, yo les decía a mis alumnos, les decía, no, eso es una paleta. Entonces, el trabajar un poquito, el saber cómo escribir, ¿no? Cómo escribir las figuras. Entonces, saber que si la plica va hacia arriba, se escribe a la derecha de la cabecita de nota, que si la plica va hacia abajo, se escribe a la izquierda de la cabecita de nota. Y también darles un poquito una perspectiva de cuándo escribir las plicas hacia arriba, cuándo escribir las plicas hacia abajo. ¿Sí? Y también muchísimo esto pasa en las corcheas, semicorcheas, fusas, semifusas. Se les dificulta también saber que los corchetes van siempre a la derecha, en fin. Entonces, para eso es justamente este cuaderno de trabajo que viene junto con el libro de lenguaje musical. Ahora, la idea fue concatenar el libro de lenguaje musical con el cuaderno de trabajo. Entonces, paso a compartirles el libro. Permítanme un momentito. A ver, aquí está. Para identificar que podemos hacer un proceso en el que mientras estamos avanzando en el libro mismo nos dice en qué momento debemos realizar la actividad, ¿no? Entonces, tengo aquí el libro. Ay, no, otra vez me sale este error. Ojalá no se fastidie. Sí, creo que ya se fastidió. Tengo muchas pestañas abiertas al parecer. Voy a cerrarlo para poder solucionar. Ya.
Listo. Aquí tenemos los primeros temas, ¿no? Tenemos el pentagrama o pauta, penta 5, grama líneas, y tenemos las líneas y espacios del pentagrama, justamente esto de que se cuenta de abajo hacia arriba, y aquí tenemos la señal que nos envía al cuaderno de trabajo. Esta flechita dice, en el cuaderno de trabajo realiza la actividad número 1. Entonces, del libro está relacionado con el cuaderno de trabajo. Nos va poco a poco, según vamos avanzando los contenidos, nos va enviando al cuaderno de trabajo a ir realizando el contenido propuesto según el avance, ¿no? Entonces, si vamos más allá, tenemos aquí clave de sol, clave de fa, y acá ya nos envía a la actividad número 2 en esta parte, ¿no? Justamente después de que hemos aprendido, digamos, las notas en la clave de sol, en la clave de fa, y ya nos envía a la actividad número 2. Y así, entonces la idea es que según vamos avanzando los contenidos, vamos también llenando de a poquito ese cuaderno de trabajo y vamos evaluando a los chicos, vamos viendo cómo avanza su aprendizaje y los chicos también van reforzando estos aprendizajes, ¿no? Aquí está justamente lo que les comentaba sobre la escritura de las figuras, ¿no? Está la cabeza, plica, corchete, aquí está indicado más o menos cuándo deberían ir las plicas hacia arriba, cuándo las plicas hacia abajo, cuándo juntamos los corchetes, y en el cuaderno de trabajo están las actividades para que los chicos vayan trabajando la caligrafía musical de todas estas figuras. Entonces, eso como parte de la propuesta. Ahora, no solamente se queda allí el cuaderno de trabajo, ¿no? Sino que el cuaderno de trabajo también va implementando contenidos ya teóricos. Entonces voy a avanzar un poquito más para poderles indicar. A ver, voy a avanzar un poquito más para poderles indicar otros contenidos, solo que tuve que cerrarlo todo por este error que no conozco de qué se trata, pero ahí vamos. Lista de 2 páginas, ya. Entonces paso a compartirles. Listo. Tenemos ya, por ejemplo, más allá, prácticamente todo esto es caligrafía. Acá, por ejemplo, tenemos la actividad número 6. Entonces nos dice, de las siguientes figuras musicales, encuentra 8 combinaciones que equivalgan a la misma duración. Recuerda usar también silencios musicales. Entonces, además de trabajar la escritura musical, aquí estoy ya trabajando un poquito el conocimiento de los chicos en cuanto al valor relativo de las figuras, ¿sí? Entonces, el conocer que una blanca equivale a 2 negras, ¿no? O podría equivaler también a 4 corcheas, o combinar una negra y 2 corcheas, o una negra, un silencio de corchea a corchea, en fin. Esto, por ejemplo, yo en mis clases realmente he notado que les cuesta muchísimo a los chicos, ¿no? La mayoría lo hace con mucha facilidad, el de que sean 2 negras, 4 corcheas, 8 semicorcheas, pero hacer combinaciones les cuesta bastante. Entonces, a través de actividades como esta, justamente planteo o es mi interés que los chicos vayan desarrollando como esta abstracción, ¿sí? Para que ellos después también tengan una mejor comprensión de los compases, para que ellos también puedan saber perfectamente cuántas figuras llenan un compás, hacer distintas combinaciones y no equivocarse en el número de tiempos que deben estar dentro del compás cuando ya lo veamos, ¿no? Entonces, esta es una actividad de ejemplo. Acá también ya cuando abordamos el tema de los compases, ¿no? En esta actividad dice, identifica los siguientes fraccionarios de compás, llena los recuadros y el pentagrama como en los ejemplos de arriba. Y aquí justamente, o sea, los ejemplos vienen en el texto, ¿no? Y
Los chicos tienen que hacer igual a como está el texto y en el pentagrama ellos tienen que llenar un compás. Entonces, aquí trabajamos el tema de que los chicos puedan justamente llenar el compás de 4/4 sin equivocarse. No solo el de 4/4, el de 4/8, el de 3/2, el de 5/16, porque ellos ya han trabajado eh, valor relativo de las figuras musicales. Entonces, a través de estas actividades queremos reforzar justamente, como digo, los contenidos de lectura musical. No sé si hasta aquí hay alguna inquietud, hasta aquí hay alguna observación de los compañeros. Continuamos entonces. Bien, y eso con respecto a las actividades prácticas, ¿no? Entonces, eso lo tenemos para los 3 textos, para los 3 volúmenes, cada volumen, por supuesto, dentro de su nivel de dificultad. Ahora, otra de las propuestas es justamente el tener accesos directos o links a prácticos juegos en Internet para el refuerzo del aprendizaje en forma interactiva o divertida. Como sabemos, estamos en el mundo de la tecnología y ahora mucho más. Entonces, en ese momento mi inquietud era poder integrarla de alguna manera. ¿Sí? ¿Alguien quería decir algo? ¿No? Bueno, entonces mi inquietud era poder integrarla de alguna manera en el material, ¿no? Que los chicos pudieran utilizar. De modo que en el libro fui haciendo una investigación previa de algunos juegos, encontré algunos juegos muy, muy bonitos, muy útiles, que pueden a los chicos pues ayudarles a jugar y a divertirse y de paso sin darse cuenta ellos están reafirmando sus contenidos, ¿no? Entonces quiero mostrarles alguno, voy a compartirles la vista del libro para poder mostrarles alguno. A ver, aquí tenemos el libro. Entonces, el libro va a tener unas secciones que se llaman Juego y aprendo con Internet. Entonces, voy a compartirles aquí alguno. Por ejemplo, este que dice Aprendo música. Vamos a ver si tenemos éxito. Vamos a abrir este enlace. Por favor, ¿me confirman si es que pueden ver el juego o si tal vez tengo que cambiar la pantalla? ¿Se está viendo la vista del libro o tal vez se ve la vista del juego? El La libro. vista del libro, maestro. Ya, entonces permítanme, cambio la pantalla. A ver, aquí está. Este es el juego que se ha abierto en el momento que di clic en el link, ¿no? Y entonces dice, atrapa las notas en clave de fa. Entonces aquí tiene la posibilidad de seleccionar, dice visual o auditivo, ¿no? Entonces vamos a ponerle visual al principio. Auditivo ya podría, esto sería aplicable a una especie de dictado, ¿no? Que se podría también abordar. Entonces voy a poner comenzar y aquí, por ejemplo, nos pide el número de notas, 3 notas, 6 notas, 4 notas, vamos a poner 8 notas y ponemos en iniciar. Entonces dice, atrapa las notas en clave de fa. Lo que necesitaríamos es, mientras va apareciendo la nota en el pentagrama, ir tocando en el pianito. Entonces vamos a darle a iniciar. Aquí tocamos re, sol, sol, en fin. Ella puso otra cosa. Y entonces aquí al final el juego justamente te da la posibilidad de hacer una marcación, ¿no? Una calificación, digamos. Entonces me pone 97.
y dice que he obtenido menos de 150, que practique de nuevo. Entonces, bueno, de pronto aquí con el control remoto, si alguien quiere probar a jugar, de pronto yo puedo habilitar a alguien, algún voluntario para jugar este juego. Si no, continuaríamos, no hay ningún problema. A voluntad, ¿eh? Bueno. Entonces, bueno, usando la opción aquí del Zoom, del control remoto, yo puedo habilitar a alguien para que puedan jugar, controlando mi pantalla. Pero bueno, en todo caso, esa también es una herramienta, ahorita que estamos en virtualidad, es una herramienta bastante útil para los chicos y aparte que les gusta mucho que les demos el control remoto de la pantalla. Entonces, como este juego, pues hay algunos links que se van, que se van distribuyendo durante los libros, ¿no? Y justamente en este apartado que dice juego y aprendo con internet. Una cosa, bueno, un poco penosa que he podido ir revisando ahora que le reviso también los libros, bueno, luego de unos cuantos añitos, ¿no? Porque estos libros se editaron, bueno, me acuerdo que hice el lanzamiento en el 2016, si no estoy mal, y en estos añitos algunos links lamentablemente sí se han deshabilitado o ya no se encuentran disponibles en la red, pero algunos sí continúan todavía. Lisa, Entonces, un momentito. Ya mismo se nos corta. ¿Qué tal si es que cortamos y nos volvemos a conectar nuevamente? claro, claro, listo maestra, entonces así lo haremos. Ya, entonces